En ocasiones lo peor que puedes hacer es moverte. A veces, la clave para sobrevivir en la oscuridad es tan simple como quedarte quieto y escuchar. Prepárate para adentrarte en el bosque, donde el silencio no siempre es un aliado y el miedo se mueve. Desde niño, siempre me dijeron que escuchara a los mayores, que obedeciera a sus consejos. Hazme caso, decían, es por tu bien. Nunca pensé que esas palabras podrían significar tanto hasta aquella noche. Habíamos llegado al bosque como parte de una excursión entre amigos. Era un lugar denso, lleno de árboles torcidos, cuya corteza parecía arrugada como piel vieja. Al caer la noche, decidimos acampar, junto a un claro donde se rumoraba que alguna vez hubo un altar. Ah, solo historias, dijo Carla, riéndose. Pero esa risa se convirtió en silencio cuando vimos los primeros rastros. Símbolos grabados en la roca, figuras humanas talladas con los brazos levantados, todas mirando hacia el centro del claro. Ignoramos las advertencias del guía, que había insistido en que no nos acercáramos a ese lugar. ¿Por qué habríamos de hacerle caso? Éramos jóvenes y buscábamos emociones, aunque ahora desearía haberle escuchado. Todo comenzó con un sonido, un chasquido bajo, seco, como si alguien rompiera ramas en la distancia. Al principio pensamos que era un animal, pero cuando se repitió, nos dimos cuenta de que estaba demasiado rítmico, demasiado humano. El sonido se acercaba. «Quédate quieto», susurró Martín, el más supersticioso del grupo, pero Carla se rió. «No hay nada ahí, ¿eh?» Y salió del círculo de la luz de nuestra fogata. La vimos caminar hacia la oscuridad. Su linterna iluminaba los árboles, pero la luz se apagó de repente. «¡Carla!», gritamos. Un silencio sepulcral nos respondió. Cuando por fin la encontramos, estaba parada de espaldas, inmóvil, con la linterna aún en su mano. Sus labios se movían, pero su voz era apenas un murmullo. Me acerqué lo suficiente para escuchar. «Quédate quieto, no te muevas». Entonces lo vi, algo detrás de ella. Era imposible de describir. Una amalgama de extremidades torcidas, ojos abiertos donde no deberían estar y una piel translúcida que dejaba ver sombras líquidas moviéndose en su interior. La cosa no caminaba, se deslizaba, y cada paso hacía que el aire alrededor se sintiera más pesado, más denso. Carla no se movió. La criatura pasó junto a ella, sus ojos examinándola sin pestañear. Pero cuando Martín retrocedió un paso, su bota crujó sobre una rama. La cosa se giró con una rapidez antinatural y en un instante estaba sobre él. Un rugido gutural llenó el espacio mientras su grito resonaba por las ruinas. La criatura lo atrapó con sus extremidades retorcidas, lo levantó y lo azotó salvajemente contra un árbol. El crujido de sus huesos se mezcló con sus gritos desesperados. Luego, con una de sus extremidades que se alargó como una lanza, arrancó una rama del árbol y se la clavó en el pecho como si fuera una estaca. La sangre de Martín manchó el suelo, pero no fue suficiente para calmar la entidad. Con una voracidad inhumana, comenzó a devorarlo, desgarrando carne y huesos con movimientos rápidos y precisos. El sonido de la criatura masticando resonó en la oscuridad, llenando el aire de una tensión insoportable. Corrimos, no había otro plan, solo correr, pero los sonidos nos perseguían, el chasquido, los susurros, las ramas, rompiéndose a nuestras espaldas. Cada vez que miraba hacia atrás, las sombras parecían más grandes, más cercanas. «Quédate quieto», gritó Carla de nuevo. Yo caí al suelo tropezando y lo obedecí por puro instinto. Sentí algo pasar junto a mí, una presión en el aire, como si el espacio mismo se doblara. Cuando levanté la vista, vi la criatura. Estaba a centímetros de mí. Sentía su respiración, sus ojos inmóviles, su piel vibrando con un ritmo que me hacía querer gritar, pero no lo hice. Me quedé inmóvil. Hice caso. Carla no tuvo la misma suerte. Intentó retroceder, y aunque el movimiento fue sutil, fue suficiente para atraer la atención de la entidad. «Quédate quieto», gritó Carla por última vez, para después correr hacia la oscuridad absoluta del bosque y llevarse la criatura. Al principio, el grito no fue más que un eco lejano, una mueca distorsionada de la que aún podía ser la vida de Carla. Pero a medida que el sonido se fue acercando, algo cambió. No era simplemente un grito, era el lamento de un ser que ya no era humano, desgarrado por la pesadilla de que se había desatado a su alrededor. Un rugido, una carcajada rota, seguido de un golpe seco de que resonó en mi pecho.
como si mi propio corazón hubiera intentado escapar. Luego, el crujido de huesos, el sonido de la carne siendo desgarrada con una precisión monstruosa. Cada uno de esos sonidos se clavaba en mi cerebro, arrancando la poca cordura que me quedaba. No era Carla. Aquello que sufría era algo más, algo que ya no quedaba ni rastro de ella. El aire se volvió espeso, cargado con el olor a muerte, y la oscuridad comenzó a tragarse los recuerdos. Me cubrí los oídos, pero era inútil. Los sonidos atravesaban todo, se metían bajo la piel, en las entrañas. Sentí como si la misma tierra se levantara bajo mis pies, intentando arrancarme el aliento. Mis piernas no respondían, mis ojos se quedaban fijos en la nada, incapaces de apartarse de la horrible sinfonía que no podía escapar. Cada grito de Carla se fue perdiendo en la misma oscuridad que nos había rodeado, hasta que se transformó en un murmullo apenas audible, y la esperanza se deshizo por completo. En ese momento entendí que no había nada que pudiera hacer, que quizás solo había una forma de sobrevivir a lo que se acechaba entre los árboles: obedecer, quedarse quieto. El susurro del bosque Glimmer Ridge nunca había sido amigable. Lo aprendí mucho antes de convertirme en guía, antes de que el primer grupo de turistas llegara buscando algo más que historia en esos árboles torcidos. Pero ellos no sabían lo que yo sabía, no sabían lo que había sucedido ahí, en ese claro, años antes, y mucho menos lo que había quedado atrás, esperando. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Fue la última vez que alguien más se atrevió a acercarse al altar. El mismo altar donde todo había comenzado. Los jóvenes que guié esa noche no estaban listos para lo que los esperaba. Ni siquiera yo lo estaba. Aunque ya había sido testigo de lo que el culto había dejado atrás, había oído sus historias y pensé que había escapado de ellas, pero no se puede escapar de lo que ya está dentro de ti. Cuando era joven, antes de tomar este puesto, había sido uno de ellos, un iniciado. El culto me prometió poder, me ofreció protección, pero lo que no me dijeron fue que el ritual nunca termina, que una vez que lo invocas, lo que queda no se puede controlar. Yo traté de evitarlo, pero al final, en la oscuridad, era inevitable. Ya no quedaban más sacrificios, ya no quedaba nada de mi humanidad. Solo quedaba el deseo de la entidad, una criatura a la que habíamos dado forma, aunque nunca la habíamos comprendido realmente. Esa noche, cuando el primer grupo de turistas llegó al claro, fue como revivir el pasado. El sacrificio ya había comenzado. Las sombras se alargaron, el aire se volvió más denso, y de repente no pude sentir el mismo peso sobre mis hombros que había sentido tantos años antes. Cuando me adentré por primera vez en ese bosque, la entidad ya estaba ahí, esperando, al acecho. «Quédense quietos», le susurré. Las mismas palabras que había escuchado antes de ser arrastrado por el culto. Las palabras que me salvaron esa primera vez, pero que en su mayoría sonaban vacías ahora. Ellos no entendían, y como yo, nunca lo harían. El altar brilló con una luz fría y de repente la criatura apareció. No caminaba, se deslizaba, y vi el mismo horror en sus ojos que vi en los míos, años atrás, cuando intenté escapar, cuando corrí y en mi desesperación perdí todo. Esa noche fui testigo de la misma maldición, pero esta vez no pude salvarlos, no había forma, ya no quedaba nada de lo que podía salvarse. El bosque Glimmer Ridge, que parecía quieto y en calma, ahora era el refugio de algo más oscuro, algo que había invocado mucho antes de que ellos llegaran, algo que había quedado esperando, alimentándose de los sacrificios, y aunque nunca lo dije, sabía que lo peor estaba por venir. Ellos nunca volverían a salir de ese lugar, y yo, el guía, había sido quien los había conducido hacia su final. Ahora los susurros del bosque Glimmer Ridge son mi condena, pero ya no busco salvar a nadie, solo me queda aguantar el peso de lo que desaté, lo que comenzó esa noche, lo que se desbordó y salió de las sombras. El monumento a todos mis pecados sigue acechando, esperando, y ahora, aunque mis ojos ya no brillan con esa inocente curiosidad, sé que cada grupo que llega será el último. Todos caerán en la misma trampa, porque la entidad nunca se cansa, y yo, por mi parte, no tengo dónde ir. El culto terminó hace mucho, pero la entidad nunca se fue, y si alguna vez estás cerca del bosque Glimmer Ridge, en el mismo claro donde todo comenzó, recuerda, quédate quieto.
Si alguna vez escuchas esas palabras, será demasiado tarde para correr.